La pequeña nada. Vida y pensamientos de la beata Mariam de Jesús crucificado. Capítulo 3. La Virgen María. Una enfermera extraordinaria. Recién había terminado de hablar, la visión desaparece y yo regresé. Me encontré transportada sin saber cómo ni gracias a quién en una pequeña gruta solitaria. Acostada sobre un lecho, vi junto a mí a una religiosa que había hecho la caridad de coserme la herida del cuello. No la vi nunca comer ni dormir. Siempre junto a mi cabecera en silencio me cuidaba con el más grande afecto. Estaba vestida con un hábito azul, el velo era del mismo color. He visto desde entonces muchos hábitos religiosos diferentes, pero ninguno que se asemeje al suyo. ¿Cuánto tiempo transcurrió en aquel lugar? No sabría decirlo con precisión. Creo que haber estado ahí cerca de un mes. No comí nada durante ese periodo. A intervalos, la religiosa se limitaba a humedecer mis labios con una esponja blanca como la nieve. Me hacía dormir casi continuamente. El último día, esta religiosa me sirvió una sopa tan buena como no la he comido jamás. Terminada la porción, le pedí una segunda. Entonces la religiosa, rompiendo su silencio, me dijo: Mariam, es suficiente por el momento. Más tarde te la daré de nuevo. Recuerda de no ser como aquellas personas que creen no tener nunca lo suficiente. Di siempre, es suficiente, y el buen Dios que ve todo, velará sobre todas tus necesidades. Permanece siempre contenta a pesar de todo lo que puedas sufrir, y Dios, que es bueno, te hará tener lo necesario. No escuches jamás al demonio. Desconfía siempre de él porque es demasiado astuto. Cuando pidas algo a Dios, no te lo dará inmediatamente, a fin de ponerte a prueba y ver si lo amas de la misma manera. Y después, un poco más tarde, te lo concederá, hasta que estés siempre contenta y que lo ames. Mariam, no olvides nunca la gracia que el Señor te ha hecho. Cuando te suceda algo desagradable, piensa que es Dios quien lo quiere. Sé siempre llena de caridad hacia el prójimo. Tienes que amarlo más que a ti misma. No verás nunca más a tu familia. Irás a Francia, donde te harás religiosa. Serás hija de San José antes de ser hija de Santa Teresa. Tomarás el hábito del Carmelo en una casa. Harás la profesión en una segunda y morirás en una tercera en Belén. Tus parientes te buscarán, tú misma estarás tentada de darte a conocer. Sufrirás mucho durante tu vida, serás un signo de contradicción. ¿Quién era la enfermera misteriosa? En la fiesta de la Natividad de María de 1874, aniversario del martirio y del milagro, Mariam dirá durante un éxtasis: en un día como hoy estuve con mi madre. En un día como hoy consagré toda mi vida a María. En la noche estuve herida en el cuello y al día siguiente María me tomó consigo. Más tarde, en agosto de 1875, en navegación hacia Palestina, contando sus recuerdos al padre Estrate, su padre espiritual, precisará: ahora sé quién me curó durante el martirio. Era la Virgen Santa. No fue un sueño. Cuando el pequeño grupo de las primeras carmelitas de Belén durante la travesía hicieron un alto en Alejandría, Mariam irá a ver los lugares llenos de recuerdos para ella, la iglesia de Santa Catalina y la pequeña gruta que encontrará transformada en una sala de reunión greco-católica. Mariam había sido sanada,
pero la huella dejada por la profunda herida permaneció para siempre visible en su cuello. Durante sus numerosas enfermedades, muchos médicos y enfermeras tuvieron modo de observarla, en Pau, en Mangalore y por fin en Belén. La cicatriz medía cerca de 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho y se extendía a lo largo de toda la parte anterior del cuello. La piel en ese punto era más blanca y más delicada. Además, le faltaban varios anillos de la tráquea, como constató el 24 de junio de 1875 un médico de Pau. La maestra de novicias dejará por escrito estas palabras. Un célebre médico de Marsella que la había atendido confesó, aun cuando era ateo, que debía haber un Dios porque sin un milagro no hubiera podido vivir en esas condiciones. Como consecuencia de la profunda herida, Marian tendrá por toda la vida una voz ronca. El martirio de la pequeña árabe no había sido un sueño. Su hermano Pablo había recibido la carta entregada por su hermana al doméstico musulmán y en respuesta a su invitación había ido a Alejandría. Pero no encontrando a Marian junto a sus parientes, todavía turbados por la reciente desaparición, terminó por retornar a Galilea. Cuando la herida fue cicatrizada y Marian estuvo en condiciones de poder salir de la gruta, la misteriosa enfermera la condujo hacia la iglesia de Santa Catalina, atendida por franciscanos, y llamó para ella un confesor. Marian le dice: «Espérame, por favor, no me abandones». De nuevo sola. Mi confesión duró poco. No tenía nada que me pesara en la conciencia. ¿Cómo habría podido cometer algún pecado en compañía de una religiosa santa? Después de la confesión, corrí al lugar donde la había dejado, pero no la encontré. Salí a buscarla. Mis ojos no la vieron en ninguna parte, pero su rostro y sus palabras permanecieron siempre grabados en mi alma. Estaba sola sobre la tierra como una gota de agua. Mi corazón no resistía y comencé a sollozar. El confesor vino a preguntarme la causa de mis lágrimas. A causa de mi dolor tan grande, no lograba responderle. Se ha ido y me ha dejado. ¿Quién te ha dejado? La religiosa que me había acompañado aquí. ¿Pero de dónde viene? ¿Quién es? Me ha prohibido decirlo. Oh, mi querida niña, no eres la única infeliz. Conozco en esta misma ciudad una familia inmersa en la más grande desolación. Esta familia acogió a una sobrina llamada Mariam y la habían tratado como a una hija. Había sido ofrecida a esta niña una propuesta de matrimonio honorable. El día de la boda estaba fijado, ante la gran alegría de todos, pero la novia desaparece. Salió al atardecer para nunca más regresar. Toda la búsqueda para encontrarla fue infructuosa. Se teme una seducción de amor. La familia apenas ha dejado Alejandría para esconderse de una tal vergüenza. Mientras más el sacerdote iba adelante en el relato, más me daba cuenta que la joven de la que hablaba era yo. Me contenté con responderle, después de haber implorado la ayuda de la Santísima Virgen para no traicionar mi secreto. La persona de la que habla no me es del todo desconocida, pero prometí no revelar jamás el lugar donde se refugia. Debo, no obstante, decirle que Mariam no ha sido seducida, sino consagrada a Dios. Niña mía, ¿dónde está? Te aseguro que no estás obligada a mantener ese secreto. Tú me pareces muy pobre. Ten la certeza de que si consientes en hablar, serás generosamente recompensada. Soy pobre, es verdad, y además huérfana, pero el buen Dios no ha dejado jamás que me falte lo necesario. No deseo las riquezas terrenas, los bienes del cielo me bastan. En cuanto a revelar el secreto, no lo haré jamás. Dios y la Santísima Virgen me castigarían. El sacerdote habló de Mariam a un obispo árabe de paso en Alejandría. Mariam contó al obispo toda la historia bajo el sigilo de la confesión. Este la escuchó con vivo interés.
la vistió de manera conveniente, hizo hacer su retrato y la llevó en peregrinación a Jerusalén. Terminada la peregrinación, el obispo propuso a Mariam conducirla a Roma, prometiéndole hacerla entrar en alguna casa religiosa. El deseo de volver a ver a su hermano fue causa por la cual rechazó esta propuesta y se embarcó para San Juan de Acre. Pero hubo una furiosa tempestad que impidió al barco llegar a destino. La joven se vio obligada a volver a Alejandría, desconocida en casa. El espíritu parece complacerse en hacer misteriosamente confusos e intrincados los caminos que sus elegidos deben recorrer. Sin duda, para habituarlos a dejarse guiar y trabajar solo por Él, a desplegar sus velas solo al viento suave de la eterna sabiduría. Es difícil seguir a Mariam en la aventura de su vida en estos años de adolescencia, tanto más que, como ya hemos dicho, como buena oriental no se preocupó para nada de la cronología de los hechos por ella vividos. Además, en los retratos de sus vicisitudes, ella será breve en las confidencias de este periodo de su vida. En Alejandría, para no ser reconocida, Mariam viste de manera diferente y se hace doméstica. Cambiaba a menudo de casa, apenas sus patrones la tomaban mucho cariño. Las casas donde sufría más era donde permanecía por más tiempo. Sucedió que entró al servicio de un pariente suyo que no la conocía. Ella se dio cuenta desde los primeros días, pero los nuevos patrones no tuvieron jamás la mínima sospecha al respecto. ¿Cómo habrían podido reconocer a su prima en esa joven pobre, vestida a la manera turca? Le dieron el encargo de ocuparse de la cocina y de los niños. Estos se encariñaron tanto con ella que fue liberada de la tarea de la cocina para que pudiera dedicarles todo el tiempo. El corazón de Mariam era a veces en consolación o acongojado, consolado por el hecho de poder cuidar a sus primitos, acongojado porque no podía revelarles su verdadero nombre. Cada día oía contar la historia de su desaparición. Esos parientes que se creían deshonrados por su causa no cesaban de lanzar sobre ella toda suerte de maldiciones. Nunca he sufrido tanto. Sentía el más grande afecto por esa familia y no podía revelar mi nombre. Los discursos que escuchaba me herían, pero debía callar por medio de alarmar. Cuánto me costó ese silencio, lo confieso. Por mi confusión estaba tentada de decir mi confidencia. 1000 veces fui tentada de darme a conocer. Oraba a la Santísima Virgen que me sostuviera. Un día, durante el almuerzo, viendo que la desolación de mis parientes era cada vez más grande, estallé en lágrimas. Sorprendidos de verme llorar, era la primera vez que me sucedía delante de ellos, me preguntaron la causa de mi pena, porque me querían mucho. Estuve a punto de sucumbir y gritar, tirándome en sus brazos: «Soy Mariam». La Santísima Virgen me ayudó de manera visible. Me contenté con responder: «Lloro al ver llorar». Y como se había leído en la mesa una carta que anunciaba la llegada próxima de una tía mía, que ciertamente me habría reconocido, les advertí que debía dejarlos ese mismo día. A pesar de sus súplicas y lágrimas, recogí a prisa lo que me pertenecía y salí cubierta con mi gran velo. Me crucé con esa tía ante la puerta y sentí que decía a mi primo: «¿Quién es esta joven?». Una espada traspasó mi alma al pasar cerca suyo. Habría podido hablarle. Apuré el paso y corrí a esconderme junto a una mendiga. Dios permitió que no lograran encontrarme. Este martirio duró 3 meses. Libre del mundo para dedicarme a Jesús. Sus principales preocupaciones eran permanecer desconocida y vivir como pobre. No tenía para sí más que un solo vestido y su sueldo era invariablemente destinado a los más necesitados y desdichados. Se reservaba solo algunas monedas para comprar el aceite de una lámpara que tenía siempre encendida delante del icono de la Santísima Virgen. Y sus días libres los dedicaba a los más infelices. Dejó el servicio en casa de una señora rica de Alejandría para dedicarse completamente a la asistencia y ayuda de una familia que la enfermedad había reducido a la miseria. Les renovó los colchones,
les cuidó con tantas atenciones, incluso fue a mendigar para procurar alimento y vestido a esos pobres, llegando a vender las pocas cosas que tenía a su uso. Después de 5 semanas de tal heroica abnegación, los enfermos recuperaron fuerzas y salud. No obstante las súplicas insistentes y el reconocimiento para que permaneciera con ellos, Marian se fue para buscar en otra parte personas necesitadas a quien socorrer con su caridad. Entretanto, una sutil nostalgia y un fuerte deseo de ver a su hermano Pablo florecieron nuevamente en su corazón. Se embarcó en Alejandría para dirigirse a San Juan de Acre, desde donde fácilmente podían llegar a Tarshish. Sin embargo, una furiosa tempestad tiró al viento con sus planes y la nave, arrojada contra las rocas, fue obligada a detenerse en Jaffa. En Jaffa, Marian se puso nuevamente al servicio de una familia, pero por pocos días, porque quería ir más lejos. Deseando subir a Jerusalén, aprovechó una caravana de peregrinos para alcanzar la ciudad santa. Allí un sacerdote logró encontrarle un lugar en casa de una buena familia. En el curso de los 7 años siguientes que precedieron su entrada en convento, Marian hizo varias veces la subida a Jerusalén. En una de ellas, no se sabe exactamente cuándo, hizo voto de virginidad. De este hecho decisivo en su vida, conocemos solo las circunstancias principales. Un día, por las calles de Jerusalén, un apuesto joven de aspecto leal se le acercó y comenzó a hablarle con mucho respeto, haciendo elogio de la castidad perfecta. Después de un tiempo, Marian lo encontró nuevamente. Él dijo llamarse Juan Jorge y se ofreció para acompañarla al Santo Sepulcro. Llegados al lugar santo, Marian expresa su propósito de hacer el voto perpetuo de virginidad a condición de que él hiciese lo mismo. Y allí, sobre la gloriosa piedra sepulcral de Jesús, los dos fueron hijos de la resurrección, pronunciando ambos las palabras del voto. Antes de dejar a Marian, Juan Jorge predice, así como la Santísima Virgen en la Gruta de Alejandría, cuáles serían las etapas sucesivas en su vida. 10 años más tarde, en el Carmelo de Mangalore, en India, Marian volverá a ver a su hermano espiritual en los días anteriores a su profesión perpetua. La joven religiosa comprenderá entonces que Juan Jorge era un ángel que el Señor le había mandado en auxilio, como un día le había sucedido al joven Tobías.